El avión aterrizó en Oare justo cuando los primeros copos de nieve comenzaron a flotar sobre la pista. Helena Harper, ella para todos los que realmente la habían conocido, apoyó la frente contra la ventana fría. Hogar. O lo que solía ser hogar. No había visto la ciudad en 3 años. No desde aquella rápida e incómoda visita de Navidad, antes siquiera de que se redactaran los papeles del divorcio. Ahora había vuelto para siempre. O al menos hasta que la casa decidiera lo contrario. El funeral había sido pequeño. Ataúd cerrado. Su padre siempre había odiado que la gente lo mirara cuando no estaba en su mejor momento. Así que no lo miraron. Solo permanecieron de pie en la fría capilla de Clark Street, murmurando las mismas condolencias cansadas. Lo siento mucho por tu pérdida. Como si las palabras pudieran llenar algún día el vacío. Ella había asentido. Les había dado las gracias. Mantuvo las manos apretadas con fuerza para que nadie viera que temblaban. Ahora el testamento había sido leído. Y la casa, la gran casa victoriana que crujía en Ravenswood Avenue, era suya. Solo suya. No dividida en 3 partes como siempre había supuesto. Ni siquiera una mención a Isen o a Sofía en la cláusula de la propiedad. Solo su nombre. Y una única línea manuscrita de su padre al pie de la página. Ella siempre entendió lo que las paredes pueden guardar. Todavía no sabía qué había querido decir con eso. Tal vez él tampoco lo sabía. El conductor de Uber tomó el camino largo por Lincoln Square, pasando por las antiguas panaderías alemanas, pasando por los edificios de 2 plantas de ladrillo con luces de Navidad todavía encendidas en enero, pasando por el bar donde ella y sus amigas del instituto solían colarse con carnés falsos. Ella observaba las calles deslizarse como fotogramas de una vieja película. Todo parecía más pequeño, más sucio, más cansado. Igual que ella. Pagó al conductor en efectivo. Le dio demasiada propina. Luego se quedó de pie en la acera agrietada frente al 4327 de Ravenswood. La casa la miraba fijamente. 3 pisos de tablillas grises descoloridas. Torreta en la esquina noroeste. Abanico de vidriera sobre la pesada puerta de roble. La luz del porche seguía encendida. Probablemente lo había estado desde 2009, cuando su padre empezó a olvidar apagar las cosas. La nieve espolvoreaba la barandilla de hierro forjado como azúcar glass. Ella exhaló. Un aliento largo y tembloroso que se volvió blanco en el aire de enero. Sacó la llave del bolsillo del abrigo. La misma llave que había llevado desde los 12 años. El latón estaba desgastado en algunos puntos. La deslizó en la cerradura. Se atascó un segundo, terca, como siempre. Luego hizo clic. La puerta suspiró al abrirse. Dentro olía a madera vieja, a abrillantador de muebles, a moho leve, y a algo más. Algo que le cerró la garganta. La loción de afeitar de su padre, todavía flotando después de todo este tiempo. Cruzó el umbral. Los tablones del suelo crujieron bajo sus botas. Bienvenida a casa, parecían decir. O tal vez, llegas tarde. No encendió la luz del techo. En cambio, avanzó por el vestíbulo oscuro guiada por el resplandor de las farolas que entraba a través de las ventanas de plomo. Su mano encontró la barandilla. Suave por años de palmas deslizándose sobre ella. Arriba. Abajo. Fiebres de la infancia. Discusiones a medianoche. La vez que Isen intentó bajar deslizándose en una bandeja de cafetería y se rompió la muñeca. Sonrió al recordar. Luego la sonrisa se desvaneció. Porque Isen estaría aquí mañana. Y Sofía también. Y su madre. Todos esperando que ella hiciera de hermana mayor generosa. La que lo había logrado. La que podía permitirse ser generosa. Dejó la maleta al pie de la escalera. Entró en la sala de estar. Los muebles estaban exactamente donde siempre habían estado. El sofá floral de su madre.
La butaca de orejas que su padre se negó a retapizar. El reloj de la repisa que todavía tic-tac demasiado fuerte. Cruzó hasta la chimenea. Pasó los dedos por la repisa tallada. Encontró el pequeño ojo de cerradura de latón que solía trazar de niña, fingiendo que abría una puerta secreta a Narnia. Nunca lo había hecho. Se apartó. Fue a la cocina en su lugar. La nevera zumbaba. Dentro encontró medio cartón de leche, un frasco de pepinillos, un recipiente de aluminio de algún restaurante, la letra de su padre en la tapa, lasaña a comer antes del 3 de Feb. 3 días pasada la fecha. Cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Cerró los ojos. Y por primera vez desde la llamada que le dijo que se había ido, se permitió llorar. No fuerte. No dramático. Solo en silencio. Hombros temblando. Lágrimas calientes deslizándose por mejillas frías. Cuando dejó de llorar, se secó la cara con la manga del abrigo. Tomó aire. Luego abrió la puerta trasera. Salió al porche. El patio se extendía oscuro detrás de la casa. Arbustos de lilas cubiertos de nieve. El viejo columpio que Isen había pintado una vez de rojo fuego. El garaje con la veleta torcida. Todo esperando. Como si hubiera estado conteniendo la respiración por su regreso. Miró hacia arriba. El cielo estaba bajo y gris. Sin estrellas. Solo el suave resplandor naranja de la ciudad reflejado en las nubes. Susurró a la noche. «Estoy aquí, papá». Ninguna respuesta. Por supuesto que no. Pero la casa crujió detrás de ella. Un pequeño sonido de asentamiento. Casi como un suspiro. Volvió adentro. Cerró la puerta con llave. Se quitó el abrigo. Lo colgó en el viejo perchero de madera. Luego subió las escaleras, pasando por las puertas cerradas de los antiguos dormitorios de sus hermanos. Pasando por el baño con la bañera de patas, hasta el estudio de su padre al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La empujó. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Papeles apilados. Pluma estilográfica sobre un cuaderno abierto. Se sentó en su silla. Todavía olía ligeramente a él. Cuero. Café. Libros viejos. Abrió el cuaderno. La letra pulcra de él llenaba las páginas. Listas. Recordatorios. Unas pocas frases que parecían el comienzo de una carta. A mi hija Elena. Dejó de leer. Todavía no. No estaba lista. En cambio abrió el cajón superior. Encontró la pequeña llave de latón que sabía que estaría allí. La que abría el archivador cerrado en la esquina. Cruzó la habitación. Se arrodilló. Giró la llave. El cajón se deslizó con un suave roce. Dentro había carpetas. Declaraciones de impuestos. Pólizas de seguro. Y un sobremanila sin etiqueta. Más grueso que los demás. Lo sacó. Pesado. Lo volteó. Sin etiqueta. Solo la letra de su padre en tinta negra. Para ella. Cuando llegue el momento. Los dedos le temblaron al romper el sello. Dentro había varios documentos. La escritura de la casa. Una copia del testamento. Y algo más. Un formulario de poder notarial. Fechado hacía 8 años. Firmado por su madre, Margaret Harper. Y testificado. El documento otorgaba poder de decisión conjunta sobre la propiedad a Isen Harper y Sophia Harper. Ella miró la página. El pulso de pronto fuerte en sus oídos. Lo leyó de nuevo. Y otra vez. Las palabras no cambiaron. Se sentó sobre los talones. La habitación se sintió más fría. Más pequeña. Miró alrededor a las estanterías. Las fotos enmarcadas. Su graduación. La boda de Isen. La aceptación universitaria de Sophia. Todos sonriendo. Todos congelados en el tiempo. Susurró.
¿Por qué no me lo dijiste, papá? Ninguna respuesta. Solo el reloj de abajo. Tic, tac, tic. Cerró el cajón. Lo cerró con llave. Volvió a poner el sobre donde lo encontró. Luego se levantó. Fue a la ventana. Miró hacia la calle. La nieve caía ahora más espesa, cubriendo los autos, cubriendo la acera, cubriendo las huellas que había dejado al llegar. Apoyó la palma en el vidrio frío y habló a su reflejo. Volví para arreglar las cosas. Su voz se quebró, pero tal vez. Tragó saliva. Tal vez ya estaban rotas. Se apartó de la ventana. Volvió al escritorio. Tomó el cuaderno otra vez. Esta vez siguió leyendo. Más allá de las listas. Más allá de los recordatorios. Hasta llegar a la última página que él había escrito. Solo 3 líneas. En tinta que apenas se había secado cuando murió. La casa recuerda. No dejes que se lleven lo que guarda. Con amor siempre. Papá. Cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho. Y se sentó en la oscuridad, escuchando respirar a la casa a su alrededor. El radiador siseó. Una rama golpeó la ventana. La nieve se posó en el alféizar. Y en algún lugar profundo en las paredes. Algo viejo y silencioso. Pareció susurrar de vuelta. No sabía qué decía. Todavía no. Pero sabía una cosa. No iba a dejar esta casa. Ni esta noche. Ni mañana. Ni hasta entender. Exactamente. ¿Qué intentaba decirle? Se levantó. Bajó las escaleras. Encontró el termostato. Subió la calefacción. Luego arrastró su maleta hasta la habitación de invitados. La que solía ser suya. La cama todavía estaba tendida. Sábanas azul desvaído. Fundas de almohada con pequeñas estrellas bordadas. Apartó las mantas. Se metió vestida. Se acurrucó de lado. Y miró al techo. La nieve golpeaba la ventana. Suave. Insistente. Como dedos. Como preguntas. Como secretos. Que habían esperado años. Para ser escuchados. Cerró los ojos. Susurró en la oscuridad. Estoy escuchando. Y por primera vez en mucho tiempo. La casa pareció escuchar también. La luz de la mañana se colaba a través de las cortinas de encaje en la habitación de invitados. Aguda. Fría. Ella despertó con el abrigo aún puesto. Las botas todavía atadas. La casa olía diferente a la luz del día, menos a memoria, más a polvo y a la lluvia de ayer filtrándose por los marcos viejos de las ventanas. Se incorporó lentamente. Cuello rígido. Ojos hinchados por el llanto que apenas recordaba. El cuaderno de su padre seguía en la mesita de noche donde lo había dejado anoche. Abierto en la última página. Esas 3 líneas la miraban fijamente. La casa recuerda. No dejes que se lleven lo que guarda. Con amor siempre, papá. Lo cerró con suavidad. Lo puso boca abajo. Como si apartar la mirada pudiera hacer las palabras menos reales. Se levantó. Se estiró. El suelo crujió bajo su peso. El mismo sitio de siempre. Sonrió a pesar de todo. Algunas cosas nunca cambian. Abajo, la cocina parecía más luminosa. Abrió los armarios. Encontró café, molido, no instantáneo, gracias a Dios. Una vieja cafetera de émbolo. La llenó. La enchufó. Mientras borboteaba, abrió la puerta trasera. El aire frío entró de golpe. Trajo el olor a nieve mojada y cedro del jardín del vecino. Volvió a salir al porche. Esta vez a plena luz. El columpio parecía más pequeño. Cadenas oxidadas. Pintura roja descascarada como sangre vieja. Bajó los escalones. Las botas crujiendo en la nieve. Cruzó el patio. Tocó el asiento metálico. Se balanceó ligeramente. Frío suficiente para quemarle la palma. Recordó empujar a Sofía aquí. Sofía riendo tan fuerte que casi se caía. Isen fingiendo no importarle. Pero mirando desde los escalones del porche de todos modos. Siempre mirando. Siempre calculando. Sacudió la cabeza. Apartó el pensamiento. De vuelta adentro. El café estaba listo. Negro. Fuerte. Se sirvió una taza.
La sostuvo con ambas manos. Dejó que el calor se filtrara en sus dedos. Entonces oyó el timbre de la puerta principal. 3 timbrazos rápidos. Familiares. Demasiado familiares. Dejó la taza. Cruzó el pasillo. Abrió la puerta. Su madre estaba allí. Margaret Harper. 65 años. Cabello plateado recogido en un moño pulcro. Abrigo abotonado hasta la garganta. Guantes. Bufanda. Ojos enrojecidos. Pero sonriendo. El tipo de sonrisa que dice estoy bien si no miras demasiado de cerca. Ella. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Dio un paso adelante. Brazos abiertos. Ella se dejó abrazar. Margaret olía a jabón de lavanda y a suavizante de tela. Igual que siempre. Se abrazaron más tiempo del que ninguna de las dos esperaba. Cuando se separaron, Margaret se secó los ojos con un pañuelo que ya tenía en la mano. Traje comida, dijo. Levantó 2 bolsas de papel de la charcutería de Montrose. Pastrami en pan de centeno para ti. Ensalada de huevo para mí. Y esos horribles rollitos de canela que te gustan. Ella soltó una pequeña risa. Todavía me gustan. Bien. Porque son terribles para nosotras. Se sentaron en la mesa de roble vieja. La luz del sol cortando la superficie. Mostrando cada rayón. Cada marca de agua. Cada tallado torpe de niño. Margaret habló de los vecinos. La nueva cadera de la señora Kowalski. La pareja joven que compró la casa de la esquina. Ella escuchó. Asintió. Pero su mente seguía volviendo al sobre. Al poder notarial. A las firmas. Esperó hasta que los rollitos de canela desaparecieron. Las tazas de café vacías. Entonces preguntó. En voz baja. Mamá, ¿papá te habló alguna vez de la casa? Después de que me mudara a Nueva York. El tenedor de Margaret se detuvo a medio camino de la boca. Lo dejó. Con cuidado. Por supuesto que sí. Era su orgullo y su alegría. Siempre decía que algún día volverías a ella. Ella se inclinó hacia adelante. Pero la propiedad. El testamento. Está solo a mi nombre. No dividido. ¿Alguna vez mencionó por qué? Margaret miró su plato. Empujó una miga con el dedo. Dijo que tú eras la que la entendía. La casa. Lo que significaba. Ella esperó. El silencio se estiró. Entonces Margaret añadió. Suavemente. Isen y Sofía. Ellos entendían otras cosas. Cosas prácticas. Dinero. Ahí estaba. La primera grieta. Ella la sintió como una fisura fina en el cristal. Mantuvo la voz calmada. ¿Qué tipo de cosas prácticas? Margaret suspiró. Largo. Cansado. Los negocios inmobiliarios de Isen. No siempre. Salían bien. Los préstamos estudiantiles de Sofía. Luego su coche. Luego la boda que nunca fue. Miró hacia arriba. Ojos suplicantes. No son malos chicos. Ella. Solo. Necesitaban ayuda. Tu padre ayudaba cuando podía. El estómago de ella se retorció. ¿Y cuando no podía? La mirada de Margaret bajó de nuevo. Te lo dejó a ti. Esa fue su elección. Ella se levantó. Fue al fregadero. Enjuagó su plato. Más para moverse que para limpiar. Se giró. Mamá. Si algo le pasaba a la casa. Si había préstamos o gravámenes o cualquier cosa. Me lo dirías, ¿verdad? El rostro de Margaret cambió. Solo un segundo. Un parpadeo. Luego desapareció. Por supuesto, cariño. ¿Por qué siquiera lo preguntas? Ella la estudió. Vio el temblor volver. Vio cómo los dedos de su madre retorcían el borde de la servilleta. Ninguna razón, dijo ella. Solo, conversación. Margaret se levantó también. Empezó a recoger la mesa. Rápido. Demasiado rápido. Debería irme. Club de bridge a las 2. Me esperan. Besó la mejilla de ella. Rápido. Seco. Te llamo mañana. Cenaremos. Todos. Como en los viejos tiempos. Ella asintió. Vio a su madre caminar por el pasillo. Abrir la puerta principal. Detenerse en el umbral. Girarse.
Ella. Sí. Me alegro de que estés en casa. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic. Ella se quedó en el pasillo, escuchando el silencio. Luego fue al estudio. Abrió el cajón otra vez. Sacó el sobre. Extendió los documentos sobre el escritorio. Los leyó despacio. Con cuidado. El poder notarial estaba fechado el 12 de julio de 2017. 8 años atrás. Ella estaba en Nueva York, recién salida de su primer gran contrato de diseño. Emocionada. Invencible. La firma de su madre estaba allí. Temblorosa pero inconfundible. Testificada por un notario público en Evanston. Y debajo, un segundo documento. Un acuerdo hipotecario. Fechado 3 años después. 2020. Durante la pandemia. Cuando ella estaba atrapada en su diminuto apartamento de Brooklyn. Trabajando 18 horas al día. Intentando no perder la cabeza. La hipoteca era por 180,000 pesos. Garantizada con la casa de Ravenswood. Firmada por Isen Harper. Y Sophia Harper. Y su propio nombre. Elena M. Harper. Pero la firma no era la suya. Conocía su propia letra. La forma en que la S curvaba. La cruz en la T demasiado corta. La R final se enganchaba mal. Alguien había practicado. Alguien había copiado. Se sentó de golpe. La silla crujió. El corazón latiéndole fuerte. Miró la falsificación. La pila ordenada de papeles. La casa a su alrededor. La casa que recordaba. Susurró. ¿Qué demonios hicieron? Ninguna respuesta. Solo el radiador siseando. Sacó su teléfono. Abrió contactos. Encontró el nombre de Isen. El pulgar se quedó suspendido. Luego marcó. Sonó 2 veces. Ella. Su voz era cálida. Sorprendida. Feliz. Hola, hermana mayor. ¿Ya estás en la ciudad? Sí. Llegué anoche. Maldita sea. Deberías haberme llamado. Te habría recogido. Está bien. Uber. Una pausa. Luego. ¿Cómo está la casa? Igual. Vieja. El río. Esa risa fácil que usaba cuando quería algo. Escucha. Soph y yo pensábamos en cenar mañana. Mamá también. En ese italiano de Lincoln. ¿Vienes? Ella cerró los ojos. Apretó el teléfono más fuerte. Claro. Mañana. Suena bien. Perfecto. Te mando la hora por mensaje. Otra pausa. Luego. Más suave. ¿Estás bien, él? Tragó saliva. Estoy bien. Bien. Nos vemos pronto. Colgó. Ella dejó el teléfono. Miró los documentos otra vez. Luego se levantó. Fue a la ventana delantera. Miró la calle. La nieve había parado. El sol intentaba abrirse paso. Un coche pasó lento. Faros todavía encendidos. Lo vio desaparecer. Luego volvió al escritorio. Recogió los papeles. Los guardó en el sobre. Cerró el cajón con llave. Pero se quedó con la llave en el bolsillo. Ya no se escondía. Ni de ellos. Ni de sí misma. Subió las escaleras. Encontró sus viejos cuadernos de bocetos en el armario. Páginas llenas de dibujos a lápiz de habitaciones. Antes y después. Distribuciones de muebles. Muestras de color pegadas en los márgenes. Los hojeó. Se detuvo en uno. Un boceto de esta misma casa. La sala de estar. Redibujada como siempre la había imaginado. Luminosa. Abierta. Sin sombras. Dejó el cuaderno. Abrió su portátil. Abrió su portafolio de diseño. Proyectos recientes. Un ático en Tribeca. El vestíbulo de un hotel boutique en Brooklyn. Una renovación de brownstone en Park Slope. Todos suyos. Todos pagados con su nombre. Su sudor. Sus noches sola. Cerró el portátil. Miró alrededor de la habitación. Su dormitorio de infancia. Todavía paredes amarillo pálido. Todavía la misma cama individual. Todavía la grieta en el techo que miraba cuando no podía dormir. Susurró al aire vacío. Construí algo. No voy a renunciar a ello. Ni por ellos.
Ni por nadie. Bajó las escaleras. A la sala de estar. Se quedó en el centro. Giró despacio. Absorbiéndolo todo. La moldura de corona. Las puertas correderas. Las estanterías empotradas. La ventana en saliente con el asiento. Todo suyo ahora. Legalmente. Pero algo estaba mal. Algo más profundo. Cruzó hasta la repisa de la chimenea. Tomó una de las fotos enmarcadas. Su padre. Su madre. Isen. Sofía. Ella. Navidad 2008. Todos sonriendo. Todos juntos. La dejó boca abajo. Luego hizo lo mismo con las otras. Una por una. Hasta que la repisa quedó vacía. Madera desnuda. Rayones visibles. Como cicatrices. Retrocedió. Miró el espacio vacío. Y sintió algo cambiar dentro de ella. No ira. Todavía no. Algo más frío. Más claro. Fue a la puerta principal. La abrió. El aire frío entró de nuevo. Se quedó en el porche. Miró la calle. Hacia la esquina donde Isen solía aparcar su jeep destartalado. Hacia la dirección por la que había caminado su madre. Hacia la vida que había dejado atrás. Y la que había recuperado. Habló a la calle vacía. En voz baja. Firme. Ya no huyó. El viento respondió. Un silbido bajó entre las ramas desnudas. Volvió adentro. Cerró la puerta. La cerró con llave. Luego tomó su teléfono otra vez. Esta vez escribió a su amiga abogada de Nueva York, la que se especializaba en herencias. Propiedades reales. Fred. Mensaje simple. Hola Rachel. Necesito consejo. Asuntos familiares. Posible falsificación. ¿Podemos hablar mañana? Envió. Luego fue a la cocina. Se sirvió otro café. Negro. Más fuerte esta vez. Lo llevó al estudio. Se sentó en el escritorio de su padre. Abrió su cuaderno otra vez. En una página en blanco. Tomó su pluma estilográfica. Y comenzó a escribir. Fecha. Hechos. Documentos. Firmas. Preguntas. Escribió hasta que le dolió la mano. Hasta que el café se enfrió. Hasta que la luz de afuera se volvió dorada. Entonces paró. Miró lo que había escrito. Página tras página. Ordenado. Detallado. Como un expediente. Porque eso era lo que se estaba convirtiendo. Cerró el cuaderno. Dejó la pluma. Se recostó en la silla. La casa estaba silenciosa ahora. Sin crujidos. Sin suspiros. Solo esperando. Habló con ella. Suave. Estoy escuchando, papá. Dime qué hacer a continuación. Ninguna respuesta. Pero lo sintió. Profundo en los huesos. La casa no había terminado de hablar. Ni de lejos. Y ella tampoco. Se levantó. Fue a la ventana. Vio el sol caer detrás de los tejados. Sombras alargándose sobre la nieve. Mañana. Cena. Todos. Sonriendo. Fingiendo. Ella también sonreiría. Escucharía. Observaría. Y cuando llegara el momento, haría las preguntas que no querían oír. Porque la casa recordaba. Y ahora, también ella. El día siguiente llegó gris y pesado. La nieve se había derretido durante la noche convirtiéndose en un lodo sucio a lo largo de las aceras. Ella despertó antes del amanecer. El cuerpo rígido por otra noche en sábanas viejas. La mente ya acelerada. No se molestó con el café esta vez. Fue directamente al estudio. Sacó el sobre del cajón. Extendió cada página sobre el escritorio como evidencia en una escena del crimen. La firma falsificada la miraba fijamente. De nuevo. Y de nuevo. La trazó con el dedo. Comparándola línea por línea con la real en su licencia de conducir. El bucle de la E era demasiado redondo. La cruz de la T demasiado corta. La R final se enganchaba mal. Una falsificación. No buena. Solo lo suficientemente buena para engañar a un empleado bancario apresurado. Se recostó. La respiración superficial. Luego abrió su portátil. Inició sesión en su antigua cuenta bancaria, la que usaba para pagos freelance en Nueva York. No la había revisado en meses. ¿Por qué lo haría? Estaba vacía salvo unos $, de intereses.
pero tenía acceso en línea a la cuenta familiar conjunta que su padre había insistido en mantener abierta. Para emergencias, había dicho. La familia se mantiene conectada. Tecleó la contraseña. Todavía funcionaba. La pantalla cargó. Saldo: 412 pesos con 17 centavos. Las transacciones recientes bajaron. La mayoría pequeñas. Compras en supermercado. Servicios. Luego una línea saltó. 15 de octubre de 2024. Transferencia: 3.200 pesos. Isen Harper honorarios de consultoría. Hizo clic en detalles. Sin memo. Solo la transferencia. Luego otra. 2 de noviembre de 2024. Transferencia: 8.500 pesos. Sofía Harper reembolso. De nuevo. Sin explicación. Siguió bajando. Meses atrás. Años. Cientos de transferencias pequeñas. Miles. Todas etiquetadas vagamente. Apoyo familiar. Reembolso de préstamo. Varios. Ninguna provenía de ella. Ni una sola. Cerró la ventana. Las manos temblando. Necesitaba más que esto. Necesitaba prueba. Prueba real. Tomó su teléfono. Marcó a Rachel. Su amiga abogada contestó al segundo timbre. Ella Harper. ¿A qué debo el placer de esta llamada temprana? La voz de Rachel era cálida. Aguda neoyorquina. Siempre lista. Ella no perdió tiempo. Creo que mi familia falsificó mi firma en documentos hipotecarios contra la casa de mi padre. La que me dejó a mí. Encontré un poder notarial que mi madre firmó hace años, dándoles control conjunto a mis hermanos. Y préstamos. Grandes. Con pagos en mora. Aviso de ejecución hipotecaria llegó por correo ayer. Dirigido a mi padre. Pero ahora es mi casa. Silencio en la línea. Luego Rachel exhaló. Bien. Ve más despacio. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Ella lo hizo. Leyó las fechas. Las cantidades. Las firmas. Describió el poder notarial. El sello del notario. Rachel escuchó. Tomó notas. Ella oía el rasgar del bolígrafo. Cuando terminó, Rachel habló con cuidado. Primero, esto es serio. Sí es falsificación. Es fraude. Fraude criminal. Fraude civil. Potencialmente fraude hipotecario. Segundo, estás en Illinois. Las leyes favorecen al heredero nombrado en el testamento. Pero si hay un poder notarial válido antes de la muerte, y se ejerció, las cosas se complican. Tercero, necesitas originales, copias certificadas, registros bancarios, búsqueda de título. Puedo mover hilos desde aquí, pero necesitarás un abogado local pronto. Te envío nombres por email. Buenos. Discretos. Ella asintió aunque Rachel no pudiera verla. ¿Qué hago ahora mismo? Documenta todo. Fotografía cada página. Marca la fecha. No confrontes a nadie todavía. No hasta tener más. ¿Y ella? Sí. No te quedes sola en esa casa si te sientes mal. Sal un rato. Aclara la mente. Ella miró alrededor del estudio. Estanterías llenas de libros de historia de su padre. La silla de cuero gastado. La ventana con vista al patio trasero. No me voy. Todavía no. Rachel suspiró. Sabía que dirías eso. Llámame después de hablar con el local. Y ella. Lo siento. Cosas familiares como esta. Cortan profundo. Lo sé. Colgó. Se quedó en silencio. Luego se levantó. Agarró su abrigo. Billetera. Llaves. Necesitaba aire. Necesitaba moverse. Salió por la puerta principal. La cerró con llave. La calle estaba tranquila. Algunos coches pasando. Un paseador de perros con chaqueta naranja brillante. Giró a la izquierda. Hacia el sendero del lago. No. Demasiado lejos. Giró a la derecha. Hacia la cafetería de Montrose. La de las sillas desparejadas. La que su padre solía llevarla los sábados por la mañana. Pidió café negro. Grande. Se sentó en la esquina. Vio entrar y salir a la gente.
Una pareja joven discutiendo en voz baja sobre el alquiler. Un anciano leyendo el Tribune. Una madre con un niño en carrito. Vida normal. Los envidiaba. Su teléfono vibró. Mensaje de Sofía. Hola hermana. Tan emocionada por la cena de esta noche. 7 de la tarde en Trattoria Bella. Mamá trae su famoso tiramisú, el que finge haber hecho ella. No llegues tarde. Te quiero. Ella miró el mensaje. Te quiero. 3 palabras que antes significaban algo. Respondió. Nos vemos allí. Luego abrió sus fotos. Las que había tomado de los documentos esa mañana. Aumentó la firma. De nuevo. Y de nuevo. Cada vez la diferencia era más clara. Las guardó en una carpeta privada. La nombró. Evidencia. Luego buscó en línea. Búsqueda de registros de propiedad Illinois. Encontró el sitio del condado. Ingresó la dirección. 4327 Ravenswood Avenue. Los resultados cargaron. Historial de título. Última transferencia. Al fallecimiento de Robert J. Harper a Elena M. Harper. Fecha. 12 de enero de 2026. Pero debajo. Gravámenes. Hipoteca registrada. 3 de marzo de 2020. Prestamista. First Midwest Bank. Cantidad. 180,000 pesos. Luego otra. Línea de crédito hipotecario. 14 de septiembre de 2022. 70,000 pesos. Luego otro retiro. 45,000 pesos. Junio de 2024. Deuda total contra la propiedad. 295,000 pesos. La sintió inclinarse el suelo. La casa valía quizás 750,000 pesos. Tal vez más después de renovaciones. Pero 295,000 pesos en gravámenes. Y pagos fallidos. Aviso de incumplimiento presentado octubre de 2025. Cláusula de aceleración invocada. Venta por ejecución hipotecaria programada. 15 de marzo de 2026. 60 días. Menos ahora. Cerró el navegador. Manos frías. Dejó la cafetería. Caminó a casa más rápido de lo que había venido. La casa parecía diferente ahora. No reconfortante. No nostálgica. Amenazada. Abrió la puerta. Fue directo al estudio. Sacó más archivos. Los registros de cheques viejos de su padre. Estados de cuenta bancaria de años atrás. Encontró transferencias que coincidían con las en línea. Cheques a Eisen. Zva. Algunos al portador. Todos firmados por su padre. Hasta 2023. Después de eso, los cheques pararon. Pero las transferencias continuaron. De la cuenta conjunta. Firmadas electrónicamente. O falsificadas. Encontró impresiones. Algunas con su nombre tecleado al final. Firma escaneada. O copiada. Las extendió en el suelo. Una línea de tiempo. Un mapa de traición. Se sentó entre los papeles. Con las piernas cruzadas. Como cuando era pequeña y hacía fortalezas con cojines del sofá. Solo que esta fortaleza estaba hecha de mentiras. Susurró a la habitación vacía. ¿Por qué no los detuviste, papá? Ninguna respuesta. Pero recordó algo. Una conversación. Hace 2 años. Llamada desde Nueva York. Su padre sonando cansado. Ella. Si algo me pasa. Prométeme que volverás. Que revisarás la casa. Ella se había reído. Por supuesto, papá. Estaré allí. Él había pausado. Luego dicho. Algunas personas. Ven una casa como dinero. Otras como memoria. Tú siempre viste memoria. No lo había entendido entonces. Ahora sí. Recogió los papeles. Los apiló. Los fotografió uno por uno. Luego abrió su email. Reenvió todo a Rachel. Asunto. Más documentos. Urgente. Luego se recostó. Miró el reloj. 4:17 de la tarde. Cena a las 7. Tenía tiempo. Subió. Se duchó. Agua caliente golpeando sus hombros. La dejó quemar. La dejó doler. Se vistió simplemente. Suéter negro. Jeans. Botas. Sin maquillaje. Sin pretensiones.
Se miró al espejo. Vio a la mujer en que se había convertido. Cansada. Enojada. Despierta. Habló a su reflejo. No me van a quitar esto. Ya no. Bajó. Tomó su bolso. Metió el poder notarial original. Doblado. Seguro. Luego fue a la sala. Se quedó frente a la chimenea. Miró la repisa vacía. Las fotos seguían boca abajo. Tomó una. Su padre sosteniéndola a los 5. Ambos riendo. La puso derecha. Solo esa. Las otras se quedaron abajo. Una declaración. Salió de la casa. Cerró con llave. Caminó hasta la esquina. Paró un taxi. Trattoria Bella en Lincoln. El conductor asintió. Arrancó. Ella vio la casa empequeñecerse en el retrovisor. Gris. Sólida. Esperando. Se giró hacia adelante. Tomó aire. Esa noche. Sonreiría. Comería. Escucharía. Y cuando llegara el momento, preguntaría. Con calma. En voz baja. La pregunta que lo cambiaría todo. ¿A dónde fue el dinero? Y observaría sus rostros. Cada tic. Cada mirada esquiva. Porque la falsificación era solo el comienzo. El verdadero crimen era lo que vino después. El silencio. Las mentiras. La forma en que la miraban como si les debiera algo. No les debía nada. Ya no. El taxi giró en Lincoln. Luces brillantes. Gente riendo en las aceras. Vida normal. Pagó al conductor. Bajó. El aire frío le golpeó la cara. Se enderezó el abrigo. Caminó hacia el restaurante. Los vio a través de la ventana. Margaret, Isen, Sofía. Sentados en la mesa de la esquina. Riendo. Copas de vino alzadas. Brindando por algo. Probablemente por su regreso. Se detuvo afuera. Mano en la puerta. Corazón firme ahora. No acelerado. Ya no. Empujó la puerta. Aire cálido. Ajo. Pan. Voces. Isen la vio primero. Se levantó. Sonrió amplio. Ella. Sofía se giró. Saludó con la mano. Margaret sonrió. Suave. Aliviada. Ella se acercó. Abrazó a cada uno. Rápido. Mecánico. Se sentó. Desplegó la servilleta. Los miró. Realmente los miró. Y dijo. Entonces, ¿cómo están todos? Respondieron. Todos a la vez. Palabras cayendo. Historias. Chistes. Recuerdos. Ella escuchó. Asintió. Sonrió cuando tocaba. Pero por dentro. Contaba. Cada mentira. Cada evasiva. Cada vez que sus ojos se desviaban. Esperó. Paciente. Hasta que llegaron los entrantes. Hasta que volvieron a servir el vino. Hasta que el momento se sintió casi seguro. Entonces se inclinó hacia adelante. Voz baja. Calmada. Encontré unos papeles interesantes en el estudio de papá. El silencio cayó. Repentino. Pesado. El tenedor de Isen se detuvo. La sonrisa de Sofía se congeló. Margaret miró su plato. Ella continuó. Poder notarial. Documentos hipotecarios. Mi firma en ellos. Dejó que las palabras flotaran. Luego añadió. Suavemente. Pero no era mi firma. Isen rió. Corto. Nervioso. Vamos, él. Papá probablemente firmó por ti alguna vez. Estabas en Nueva York. Ocupada. Ella sostuvo su mirada. La mantuvo. No. No fue papá. Fue falsificada. Sofía susurró. Ella. Margaret extendió la mano por la mesa. Temblando. Cariño. No hagamos esto aquí. Ella retiró su mano. Suave. Pero firme. No, mamá. Hagámoslo aquí. Hagámoslo ahora. Miró alrededor de la mesa. A la familia que había amado. A las personas que la habían usado. A las personas que habían tomado. Y dijo las palabras que había practicado en la ducha. En el taxi. En la oscuridad del estudio. Quiero saber. Exactamente. ¿Cuánto tomaron? ¿Y por qué pensaron que podían? El ruido del restaurante continuó a su alrededor. Copas chocando. Risas en otras mesas.
Pero en su mesa, el mundo se había detenido. Isen dejó el tenedor. Lentamente. Sofía lloró. Margaret se cubrió la boca. Y ella esperó. Esperó la verdad. Esperó que la grieta se ensanchara. Esperó que la casa finalmente hablara a través de ella. Porque recordaba. Y esa noche, también ella. Ella salió sola de Trattoria Bella. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. El aire frío le abofeteó la cara. No se abotonó el abrigo. No le importó. Las farolas de Lincoln Avenue extendían largos charcos amarillos sobre el pavimento mojado. Empezó a caminar. Sin destino. Solo movimiento. Su teléfono vibró en el bolsillo. Una vez. Dos. Tres. Lo ignoró. Probablemente Isen. O Sofía. O Margaret. Intentando explicar. Intentando disculparse. Intentando culpar. Siguió caminando. Pasando por la tienda de discos vintage con el letrero de neón parpadeante. Pasando por el bar donde los universitarios salían riendo. Pasando por el diner abierto 24 horas que todavía olía a tocino a medianoche. Sus botas resonaban contra la acera. Firmes. Enojadas. Cada paso eco de la palabra que no podía dejar de oír en su cabeza. Falsificada. 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 Finalmente se detuvo al borde del sendero del lago. El agua era negra e inquieta bajo el viento. Olas golpeando el rompeolas como alguien intentando liberarse. Se apoyó en la barandilla. Miró la oscuridad. Y sintió el peso asentarse más profundo. No solo ira ahora. Algo más pesado. Agotamiento. La traición tenía una masa física. Le presionaba el pecho. Hacía que respirar pareciera trabajo. Sacó su teléfono. Pantalla agrietada en la esquina por los inviernos de Nueva York. 6 mensajes sin leer. Todos de familia. Isen. Ella necesitamos hablar. Por favor no hagas esto. Sofía. Estoy llorando. No quise que pasara nada de esto. Llámame. Margaret. Cariño, ven a casa. Sentémonos. Te explico todo. Ella miró las palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego apagó el teléfono. Completamente. Sin vibraciones. Sin notificaciones. Solo silencio. Miró de nuevo el agua. El horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos. Luces que antes se sentían como posibilidad. Ahora parecían frías. Distantes. Susurró al viento. No voy a volver allí esta noche. No a sus explicaciones. No a sus lágrimas. No a la mesa donde todos habían fingido que todo estaba bien. Se dio la vuelta. Paró un taxi en dirección contraria. Ravenswood. Esquina de Montrose y Volcott. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Estás bien, señorita? Ella sostuvo su mirada. No. Pero lo estaré. Él asintió. No preguntó más. Bien. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa. Pagó en efectivo. Dejó una buena propina. Se quedó en la acera mirando hacia arriba. La luz del porche todavía encendida. Ventanas oscuras salvo el tenue resplandor de la lámpara del estudio que había dejado prendida. La casa parecía casi vigilante. Como si hubiera estado esperando su regreso. Subió los escalones. Llave en la cerradura. Adentro. No encendió luces. Solo fue a la cocina. Encontró una botella del Bourbon de su padre en el armario sobre la nevera. Se sirvió 2 dedos en un vaso de jugo. Se sentó a la mesa. Bebió despacio. El ardor ayudó. Aclara la niebla. Abrió su portátil. Abrió la carpeta. Evidencia. Fotos de documentos. Estados de cuenta bancarios. Impresiones de búsqueda de título. Aviso de ejecución hipotecaria. Abrió un nuevo documento. Título. Línea de tiempo, fraude en propiedad Harper. Empezó a teclear. Puntos. Fechas. Cantidades. Personas involucradas. Isen firmante principal en la mayoría de transferencias. Sofía beneficiaria de grandes cantidades. Margaret, testigo en el poder notarial, silenciosa en todo lo demás. Escribió hasta que le ardieron los ojos. Luego abrió su calendario. Contó. 21 de enero de 2026. Venta por ejecución.
15 de marzo de 2026. 53 días. No 60 más. El tiempo se había escapado mientras ella estaba de duelo. Mientras confiaba. Cerró el portátil. Se levantó. Fue a la sala de estar. Se quedó en el centro. Giró lentamente. La habitación se sentía diferente ahora. No suya. No de ellos. Un campo de batalla. Cruzó a la ventana en saliente. Apoyó la frente en el vidrio frío. Vio su reflejo superpuesto en la calle oscura. Ojos cansados. Boca tensa. Pero algo más. Determinación. Habló en voz alta. Baja. Firme. Tengo 53 días. No voy a perder esta casa. Ni por ellos. Ni por el banco. Ni por nadie. Se apartó. Subió. Encontró sábanas limpias en el armario de la ropa blanca. Hizo la cama en su antigua habitación correctamente esta vez. No más dormir con la ropa del día anterior. Se duchó de nuevo. Más largo. Más caliente. Dejó que el agua golpeara la nuca hasta que la tensión cedió. Luego se metió bajo las mantas. Miró la grieta del techo. La misma que trazaba con el dedo de adolescente. Preguntándose qué vendría después. La misma pregunta ahora. Alcanzó su teléfono. Lo encendió. Mensajes inundaron. Los ignoró. Abrió contactos. Encontró a Jaque Torres. El contratista que había conocido 3 meses atrás cuando empezó las primeras renovaciones ligeras. Él había hecho los escalones del porche. Arreglado la canaleta con goteras. Recomendado un techador. Callado. Competente. Nunca intentó venderle más. Nunca la miró como si fuera dinero con piernas. Le escribió. Hola Jaque. Pregunta de proyecto urgente. ¿Podemos vernos mañana por la mañana? 9 de la mañana en la casa. Envió. Luego puso el teléfono boca abajo. Cerró los ojos. El sueño llegó en fragmentos. Sueños de puertas cerradas. Firmas falsificadas. Su padre de pie en la puerta del estudio. Sin decir nada. Solo observando. Despertó a las 6:47 de la mañana. Luz gris a través de las cortinas. Se vistió rápido. Jeans. Suéter. Botas. Abajo. Café. Fuerte. Llevó la taza al porche delantero. Se sentó en los escalones. Vio al barrio despertar. Un corredor. Un paseador de perros. Un autobús escolar rugiendo. Normal. Los envidiaba de nuevo. A las 8:55 llegó la camioneta de Jaque. Blanca. Cajas de herramientas en la caja. Bajó. Alto. Cabello oscuro. Camisa de franela bajo una chaqueta Carhartt gastada. Saludó con la mano. Casual. Pero sus ojos buscaron su rostro. Vieron las sombras bajo sus ojos. La tensión en sus hombros. Subió los escalones. Se detuvo a unos pies. Buenos días. Elle. Pareces no haber dormido en una semana. Ella dio una pequeña sonrisa. Se siente más largo. Se sentó en el escalón de abajo. Codos en las rodillas. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo. Se lo contó todo. El testamento. El poder notarial. La falsificación. Los préstamos. La ejecución. La cena familiar. El silencio después de su pregunta. Él escuchó. No interrumpió. Cuando terminó. Exhaló largo. Jesús. Sí. Se frotó la mandíbula. Mira, no soy abogado. Pero he visto esto antes. Familias peleando por casas. Normalmente termina feo. Lo sé. La miró. Directo. ¿Qué quieres hacer? Ella miró la calle. Quiero salvar la casa. Sin darles otro centavo. Sin dejarlos ganar. Asintió despacio. Bien. Primer paso. Parar la hemorragia. Necesitas saber exactamente dónde está la deuda. Llama al banco. Consigue cifras de pago. Segundo. Congelar todo. ¿Puedes conseguir una orden temporal? ¿Parar el reloj de la venta? Hablo con un abogado hoy. Bien. Hizo una pausa. Luego más suave. No tienes que hacer esto sola, ¿sabes? Ella lo miró. Vio la preocupación. La fuerza tranquila.
Sintió algo aflojarse en su pecho. No romance. Todavía no. Solo alivio. Alguien viéndola. No a la hermana exitosa. No a la vaca lechera. Solo a ella. Asintió. Gracias. Él se levantó. Extendió una mano. Ella la tomó. La levantó. Vamos adentro. Haré algunas llamadas. Conozco a un tipo que hace búsquedas de título. Rápido. Honesto. Entraron juntos. La casa se sintió más cálida de repente. No por el horno. Porque había alguien más allí. Alguien de su lado. Se sentaron a la mesa de la cocina. Jake sacó su teléfono. Hizo llamadas. Ella escuchó. Tomó notas. Para el mediodía tenía una búsqueda de título acelerada. Una cotización de pago prometida para fin del día. Una referencia a un litigante local de herencias especializado en fraude. Y la promesa tranquila de Jake. Te ayudo como pueda. Sin cobrar por lo pequeño. Ella lo miró al otro lado de la mesa. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque te he visto verter tu alma en este lugar durante meses. Porque no eres del tipo que se rinde. ¿Por qué? Vaciló. Porque alguien debería pelear por lo que tu papá quería. Su garganta se cerró. Miró hacia otro lado. Parpadeó fuerte. Luego dijo, bien, peleemos. El resto del día se volvió borroso. Llamadas telefónicas. Emails. Más documentos fotografiados. Rachel llamó desde Nueva York. El tipo local que te recomendé es bueno. Ya está sacando registros. Mantente firme. Presentamos la orden mañana si los números aguantan. Ella colgó. Miró el reloj. 3:47 de la tarde. 51 días. Caminó al estudio. Abrió el cuaderno. Escribió las actualizaciones del día. Luego al final. Día 1 de 53. Todavía en pie. Lo cerró. Fue a la sala. Jake estaba afuera ahora. Revisando los cimientos por daños de agua. Lo vio por la ventana. Manos firmes. Concentrado. Sintió la casa a su alrededor. Paredes. Suelos. Techo. Todo sosteniendo recuerdos. Todo sosteniendo secretos. Apoyó la palma en la pared. Susurró. No voy a soltar. El radiador hizo clic en respuesta. Sonrió. Pequeña. Pero real. Luego fue a la cocina. Preparó 2 cafés frescos. Llevó uno afuera. Se lo dio a Jake. Él lo tomó. Sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó demasiado rápido. Ella dijo, gracias. Por hoy. Él bebió. Asintió. Mañana es otro día. Seguimos. Ella miró la casa. Cielo gris detrás. Nieve amenazando de nuevo. Habló al aire. A las paredes. A sí misma. 51 días. Usaremos cada uno. Jake levantó su taza. Por usarlos bien. Brindaron. Vapor de café subiendo entre ellos. Cálido. Temporal. Pero suficiente. Por ahora. Volvió adentro. Cerró la puerta. La cerró con llave. Y comenzó a planear el mañana. Porque el plazo no era solo una fecha en papel. Era una línea en la arena. Y ella finalmente había elegido su lado. La casa se sentía más pequeña esa mañana. Las paredes más cerca. El techo más bajo. Cada crujido más fuerte. Ella apenas había dormido. Se había quedado despierta escuchando el siseo del radiador. El viento sacudiendo la contraventana suelta en la torreta del tercer piso. El latido de su propio corazón contando los días. 49 ahora. 49 días hasta el bloque de subasta. Se vistió en silencio. Jersey negro de cuello alto. Jeans oscuros. Cabello recogido con fuerza. Sin joyas. Sin suavidad. Parecía alguien listo para un juicio. Porque eso era lo que sentía. Llevó el cuaderno de su padre abajo. El que tenía su línea de tiempo. Su evidencia. Sus preguntas. Lo puso en la mesa de la cocina. Abierto. Como una Biblia. Luego escribió en el chat grupal. El que todavía decía, familia Harper, arriba. Aunque hacía mucho que no se sentía como familia. Mensaje simple.
Reunión familiar. Aquí. Esta noche. 7 de la tarde. Importante. Todos tienen que venir. Sin excusas. Envió. Luego puso el teléfono boca abajo. No esperó respuestas. Sabía que vendrían. Siempre venían cuando ella llamaba las reglas. El día pasó en fragmentos. Jaque llegó a las 10. Trajo café del lugar de Montrose. Negro para ella. Con crema y azúcar para él. No preguntó por la reunión familiar. No necesitaba. Lo veía en las líneas alrededor de sus ojos. En la forma en que apretaba la taza con demasiada fuerza. Cuando se fue a las 3. Se detuvo en el porche. Mano en la barandilla que él mismo había reconstruido. ¿Segura de que los quieres a todos aquí? No. Ella sostuvo su mirada. Pero los necesito aquí. Él asintió. Una vez. Llama si necesitas algo. Cualquier cosa. Lo haré. Él caminó a su camioneta. Ella lo vio alejarse. Luego entró. Comenzó a preparar. No comida. No vino. Movió la mesa del comedor al centro de la sala. Colocó sillas alrededor. 4 sillas. Una para cada uno. Puso el cuaderno de su padre en el medio. Cerrado. Esperando. Luego dispuso los documentos impresos. El poder notarial. Los papeles hipotecarios. La firma falsificada ampliada al 200%. El aviso de ejecución en tinta roja. Los colocó como cartas en un juego terrible. Evidencia. No acusaciones. Todavía no. A las 6:45 sonó el timbre. Primera llegada. Margaret. Temprano. Siempre temprano cuando estaba nerviosa. Ella abrió la puerta. Su madre estaba allí con abrigo de lana azul marino. Bufanda anudada fuerte. Ojos ya vidriosos. Ella. Voz pequeña. Ella se hizo a un lado. Sin abrazo. Margaret entró. Vio la mesa. Vio los papeles. Se congeló. Cariño. Siéntate, mamá. Margaret se sentó. Manos cruzadas en el regazo. Dedos retorciendo el anillo de casada que aún llevaba. Luego llegó Sofía. 6:58. Abrigo abierto. Cabello desordenado. Ojos rojos de llorar ya. Se detuvo en el umbral. Miró la mesa. Miró a ella. Él. Siéntate. Sofía se sentó. Junto a Margaret. No se miraron. Isen llegó último. 7:03. Tarde deliberado. Llaves tintineando. Sonrisa ya en su lugar. La sonrisa que usaba en las visitas abiertas. La sonrisa que decía todo está bien. Hola, familia. Nadie respondió. Vio la mesa. Los papeles. La silla vacía. Su sonrisa se desvaneció. Se sentó de todos modos. Frente a ella. El silencio se estiró. Denso. Pesado. Ella permaneció de pie. Manos planas en la mesa. Miró a cada uno. Uno por uno. Luego habló. En voz baja. Clara. Los llamé porque encontré algo. En el estudio de papá. En sus archivos. En los registros del condado. En los estados de cuenta bancarios. Abrió el cuaderno. Fue a su línea de tiempo. Leyó en voz alta. Marzo 2020. Hipoteca por 180,000 pesos. Firmada por Isen Harper, Sofía Harper y Elena Harper. Excepto que la firma de Elena Harper no es mía. Puso la falsificación ampliada en la mesa. La empujó al centro. Septiembre 2022. Línea de crédito hipotecario. 70,000 pesos. Mismas firmas. Junio de 2024. Retiro adicional. 45,000 pesos. Mismo patrón. Puso cada documento. Uno por uno. Como piedra sobre una tumba. Deuda total contra esta casa. 295,000 pesos. Pagos fallidos 6 meses. Venta por ejecución programada 15 de marzo. 49 días a partir de hoy. Miró hacia arriba. Primero a los ojos de Isen. Él miraba los papeles. Rostro inexpresivo. Luego a Sofía. Lágrimas ya cayendo. Luego a Margaret. Que no se había movido. No había parpadeado. Ella continuó.
El poder notarial que mamá firmó en 2017. Les dio control conjunto. Mientras yo estaba en Nueva York. Trabajando. Construyendo. Confiando. Dejó que la palabra flotara. Confiando. Cayó como una bofetada. Isen habló primero. Voz baja. Cuidadosa. Ella. Esto no es lo que parece. Entonces dime qué parece. Se inclinó hacia adelante. Manos abiertas. Papá estuvo enfermo más tiempo del que te dijimos. Facturas médicas. Los cuidados paliativos no fueron baratos. Necesitábamos flujo de efectivo. Rápido. Así que falsificaron mi nombre. No falsificamos. Vaciló. Facilitamos. Facilitamos. Ella repitió la palabra como si tuviera mal sabor. Copiaron mi firma. La escanearon. La usaron en documentos legales. Eso es fraude, Isen. Sofía sollozó una vez. Fuerte. Luego habló. No sabía de la parte de la firma. Lo juro. Isen dijo que estaba bien. Que papá lo aprobaba. Que lo entenderías cuando volvieras. Ella miró a su hermana. Realmente miró. Vio la culpa. El miedo. La niña todavía dentro de la mujer de 31 años. Tomaste el dinero, Sofía. Préstamos estudiantiles pagados. Préstamo del coche pagado. Tarjetas de crédito a cero. ¿Sabías de dónde venía? La voz de Sofía se quebró. Pensé, la familia ayuda a la familia. Ella se volvió a Margaret. Mamá. Margaret se estremeció. Tú firmaste el poder notarial. Yo, sí. ¿Sabías de los préstamos? Una pausa larga. Luego, suave. Sí. Ella sintió algo romperse en su pecho. No fuerte. Solo un chasquido silencioso. Ayudaste a ocultarlo. Los ojos de Margaret se llenaron. Tenía miedo. Isen dijo que si no manteníamos los pagos, la casa se iría. La casa de tu padre. No podía soportarlo. Así que me usaron a mí en su lugar. Margaret susurró. Tú estabas tan bien. Pensamos, no lo extrañarías. Ella rió. Corto. Margo. Trabajé 80 horas a la semana. Viví en un apartamento del tamaño de un zapato. Ahorré cada centavo. ¿Para qué? ¿Para qué trataran mi herencia como un cajero automático? Isen se recostó. Cruzó los brazos. Defensivo ahora. Mira. Somos familia. Compartimos. Tú tuviste la gran carrera. La vida en Nueva York. Nosotros tuvimos. Nada. Papá te dejó la casa. A nosotros nos dejó deudas. Solo equilibramos las cuentas. Ella lo miró. Equilibraron las cuentas. Tomó el aviso de ejecución. Lo levantó. Esto es lo que parece tu equilibrio. Esta casa. Vendida en las escaleras del tribunal. Porque no pudiste pedir. Porque elegiste robar en vez. Sofía lloró más fuerte. Lo siento tanto. Margaret extendió la mano hacia ella. Ella la retiró. Ni lo intentes. La palabra salió afilada. Margaret retrocedió. Isen habló de nuevo. Voz más dura ahora. ¿Qué quieres, ella? ¿Que vayamos a la cárcel? ¿Que arrastramos esto por los tribunales? ¿Que arruinamos la reputación de mamá? La nuestra. Quiero la verdad. ¿La tienes? No. Quiero la verdad completa. Abrió el cuaderno otra vez. Leyó de sus notas. Isen, tomaste 92,000 pesos para tu negocio fallido de seminarios inmobiliarios. Sofía, 78,000 pesos para deudas personales y enganche de un condominio que nunca sucedió. Mamá, aceptaste 1,800 pesos al mes de Isen. En efectivo. Sin preguntas. Silencio. Silencio muerto. Luego Margaret susurró. ¿Cómo encontraste todo eso? Miré. Ella cerró el cuaderno. Lo dejó. Miré porque confiaba en ustedes. Y usaron esa confianza como arma. Miró alrededor de la mesa. A las personas con las que había crecido. Reído. Peleado. Amado. Les doy una oportunidad. Una. Repagan lo que puedan. Inmediatamente.
Trabaja en un plan conmigo. Con mi abogado. O presento. Civil. Referencia criminal. Todo. Y sonrió. Una vez. ¿Crees que tenemos ese dinero tirado por ahí? Entonces vendan algo. Tu jeep. Tu sueño de condominio. Tu orgullo. Arréglenlo. Sofía sollozó. Venderé mi coche. Margaret susurró. Tengo algunos ahorros. Ella miró a Isen. ¿Y tú? Él la miró. Desafiante. Encontraré algo. Ella asintió. Una vez. Tienen 7 días. Para volver con números. Números reales. Pagos. Garantías. Lo que sea necesario. Se levantó. Tomó los documentos. Los apiló. Los sostuvo contra su pecho. Esta casa es mía. Papá se aseguró de eso. Confió en mí para protegerla. De cualquiera. Incluso de la familia. Miró a cada uno otra vez. Subo. Pueden quedarse. Hablar. Llorar. Planear. Oírse. Pero cuando baje. Espero propuestas. No excusas. Se dio la vuelta. Caminó a las escaleras. Subió despacio. Cada escalón deliberado. Llegó al rellano. Se detuvo. Oyó las voces empezar abajo. Bajas. Urgentes. Acusando. Suplicando. No escuchó. Fue a su antigua habitación. Cerró la puerta. Se sentó en la cama. Puso la cara en las manos. Y dejó venir el temblor. No sollozos. Solo temblor. Profundo. Hasta los huesos. Se meció una vez. Luego paró. Se secó la cara. Se levantó. Fue a la ventana. Miró la calle oscura. Nieve empezando de nuevo. Suave. Silenciosa. Apoyó la palma en el vidrio. Frío. Real. Susurró. Lo siento, papá. No lo vi venir. La casa respondió con un crujido largo y bajo. De algún lugar profundo en las paredes. Cerró los ojos. Escuchó. Sintió el recuerdo de la mano de su padre en su hombro. La forma en que apretaba una vez. Reconfortante. Abrió los ojos. Miró la grieta del techo. La trazó con la mirada. Luego habló a la habitación vacía. A la casa. A sí misma. No he terminado de pelear. Abrió la puerta. Bajó las escaleras. Ellos seguían allí. Los 3. Cabezas juntas. Papeles delante. Números garabateados en una libreta legal. Levantaron la vista cuando entró. Rostros pálidos. Ojos cautelosos. Ella se sentó. Puso el cuaderno. Lo abrió en una página nueva. Tomó un bolígrafo. Y dijo: empiecen a hablar. Lo hicieron. Números. Promesas. Plazos. Medias verdades. Desesperación. Ella escuchó. Escribió. Preguntó. Empujó. Hasta que el reloj marcó las 11:47 de la noche. Hasta que la nieve afuera tenía centímetros. Hasta que el radiador siseó su última queja de la noche. Hasta que tuvo una lista. Un plan. Un comienzo. No perdón. No todavía. Tal vez nunca. Pero un camino. Cerró el cuaderno. Los miró. Este es el día 1. 49 días restantes. Nos vemos en 7 días. Con dinero real. Compromisos reales. O sigo adelante. Sola. Se levantó. Ellos se levantaron también. Sin abrazos. Sin despedidas. Solo pasos silenciosos a la puerta. Abrigos. Bufandas. La puerta se abrió. Aire frío entró. Luego se cerró. Silencio. Ella fue a la sala. Miró las sillas vacías. Los papeles dispersos. La evidencia todavía en la mesa. Los recogió todos. Los llevó al estudio. Los cerró en el cajón. Luego fue a la chimenea. Encendió un pequeño fuego. Vio las llamas prender. Bailar. Consumir la leña. Se sentó en la repisa. Calentó las manos. Y habló a las llamas. A la casa. A la noche. Cumplí mi promesa, papá. Volví. El fuego crepitó. Una vez. Sonrió. Pequeña. Cansada. Pero real.
Luego se levantó. Subió. Se metió en la cama. Subió las mantas. Y por primera vez en semanas. Durmió. Profundo. Sin sueños. La casa se asentó a su alrededor. Paredes suspirando. Suelos silenciosos. Esperando. Lo que viniera después. Los 7 días pasaron como arena entre un puño cerrado. Cada uno más corto que el anterior. Cada uno más pesado. Ella mantuvo la casa en silencio. Sin música. Sin televisión. Solo el tic del reloj de la repisa. El siseo del radiador. El crujido ocasional de las vigas asentándose. Trabajó. Respondió correos de clientes en Nueva York. Aprobó muestras de pintura para una renovación de vestíbulo en Brooklyn. Habló con Rachel 2 veces al día. Se reunió con Jaque por las mañanas. Él traía herramientas. Café. Silencio cuando lo necesitaba. No preguntaba por la reunión familiar. No necesitaba. Lo veía en las líneas alrededor de sus ojos. En la forma en que apretaba la taza con demasiada fuerza. El 7º día. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde. Nadie llegó tarde esta vez. Ella abrió la puerta. Isen primero. Sin sonrisa. Sin llaves tintineando. Solo un sobremanila en la mano. Detrás. Sofía. Ojos bajos. Abrigo abotonado mal. Margaret última. Sin bufanda. Rostro pálido bajo la luz del porche. Ella se hizo a un lado. Sin palabras. Entraron en fila. Las mismas sillas. La misma mesa en la sala. Los mismos documentos todavía extendidos. Aunque ahora parecían más viejos. Más gastados. Como si la verdad los hubiera envejecido. Ella se sentó. Abrió su cuaderno. Bolígrafo listo. Habló primero. Propuestas. Isen carraspeó. Dejó el sobre. Reunimos lo que pudimos. Lo empujó hacia ella. Ella lo abrió. Dentro. 3 cheques de caja. Uno de Isen. 22,000 pesos. Uno de Sofía. 18,500 pesos. Uno de Margaret. 41,000 pesos. Total. 81,500 pesos. Miró hacia arriba. Eso es el 27% de la deuda. Isen asintió. Es todo lo líquido que tenemos. Mi Jeep está en venta. Sofía vende sus muebles. Mamá reduce el depósito del condominio. Sofía habló. Voz pequeña. Puedo tomar un segundo trabajo. Tutorías. Por las noches. Pagaré más con el tiempo. Margaret añadió. Venderé la cabaña del lago que papá me dejó. Está en sucesión. Pero el agente dice que limpiará otros 60,000 pesos. Tal vez más. Ella miró cada cheque. Cada firma. Cada cantidad. Luego los miró a ellos. ¿Y el resto? Isen exhaló. Pedimos tiempo. Un plan de pagos. Tú cubres el saldo para detener la ejecución. Nosotros te devolvemos. Mensual. Con intereses. Lo que tú fijes. Ella se recostó. Déjenme entender. Falsificaron mi nombre. Tomaron casi 300,000 pesos. Incumplieron. Y ahora quieren que yo lo saque del apuro. Para no perder cara. Para que mamá no pierda su cheque mensual. Para no tener que vender todo. La mandíbula de Isen se tensó. No es así. Es exactamente así. Silencio. Largo. Luego Sofía susurró. Por favor, ella. Somos familia. Ella cerró los ojos. Solo un segundo. Oyó la voz de su padre en su cabeza. La casa recuerda. Abrió los ojos. He hablado con mi abogada, Rachel. Y con el litigante local que recomendó. Podemos presentar una orden mañana. Detener la venta. Luego demandar por fraude. Acción de título silencioso. Eliminación de gravámenes. Referencia criminal al fiscal del estado. O. Dejó que la palabra colgara. O llegamos a un acuerdo. Hoy. Mis términos. Esperaron. Ella se levantó. Fue a la chimenea. Encendió la leña que había preparado antes. Vio las llamas prender. Luego se giró. Primero. Transfieren cualquier interés restante en la propiedad a mí. Escrituras de renuncia total. Firmadas.
Notarizadas. Esta noche. Segundo. Los 81.500 pesos van directo al banco. Al principal. Tercero. Repagan el saldo restante, 213.500 pesos, en 10 años. Sin intereses. Pero garantizados con pagarés. Si incumplen una vez. Acelero el monto total. Y persigo sentencia. Cuarto. No más contacto. No fiestas. No llamadas. No mensajes. No aparecer en la puerta. ¿Quieren verme? Llaman primero a mi abogada. Quinto. Mamá se queda en su condominio. Cubriré las cuotas de Joa por 2 años. Después de eso. Está sola. No más mensualidad de dinero robado. Margaret hizo un sonido pequeño. Como algo rompiéndose. Sofía miró el suelo. Isen parecía haber recibido un puñetazo. Ella continuó. Si aceptan. Pago el resto mañana. Detengo la ejecución. Me quedo la casa. Y nos vamos. Limpios. Si no. Señaló los papeles. Presento. Todo sale a la luz. Registros judiciales. Noticias. Tus clientes. Isen. Tu escuela. Sofía. Tu club de bridge, mamá. Se sentó de nuevo. Cruzó las manos. Su elección. Isen habló primero. Voz ronca. Nos estás cortando. Completamente. Sí. Sofía levantó la vista. Lágrimas corriendo. Lo siento. Ella. De verdad lo siento. Ella sostuvo su mirada. Lo sé. Pero lo siento no paga la hipoteca. Margaret susurró. Tu padre odiaría esto. Ella sintió las palabras como un cuchillo. Se inclinó hacia adelante. Papá me dejó la casa a mí. No a ustedes. No a ustedes 3. A mí. Porque sabía. Sabía lo que las paredes pueden guardar. Y quién intentaría derribarlas. Se levantó de nuevo. Tomó 3 formularios de renuncia de su cuaderno. En blanco. Preimpresos. Los puso en la mesa. Bolígrafos al lado. Tengo una notaria viniendo en 20 minutos. Está esperando en su auto a la vuelta. Firmen. O no. Pero decidan ahora. Se miraron entre sí. Luego a los papeles. Luego a ella. Isen tomó el bolígrafo primero. Firmó. Fuerte. Como si odiara cada trazo. Sofía después. Mano temblando. Lágrimas cayendo en la página. Margaret última. Lenta. Deliberada. Cuando terminaron. Ella recogió los formularios. Los apiló. Caminó a la puerta. La abrió. La notaria, una mujer de mediana edad con abrigo sensato, subió los escalones. Firmaron. Testificaron. Sellaron. Listo. La notaria se fue. Ella cerró la puerta. Se giró. Todavía sentados. Pareciendo más pequeños. Más viejos. Habló. En voz baja. Los cheques van al banco mañana. Les enviaré confirmación. Después de eso. Estamos terminados. Caminó al vestíbulo. Abrió la puerta otra vez. Aire frío entró. Nieve arremolinándose. Se levantaron. Uno por uno. Abrigos. Sin despedidas. Sin abrazos. Solo pasos en el porche. Luego silencio. Ella cerró la puerta. La cerró con llave. Se apoyó contra ella. Respiró. Una vez. Luego fue a la sala. A la chimenea. Las llamas se habían asentado en un calor constante. Se sentó en la repisa. Subió las rodillas. Miró el fuego. Y sintió la casa a su alrededor. Paredes. Suelos. Techo. Todo todavía allí. Todo suyo. Susurró. Elegí. Papá. Elegí la casa. Un leño crepitó. Chispas subieron. Sonrió. Pequeña. Agotada. Pero libre. A la mañana siguiente. Transfirió el saldo. Llamó al banco. Habló con el oficial de mitigación de pérdidas. Confirmó pago. Recibió confirmación. La ejecución se retiró. Los gravámenes se satisfarían. La casa estaba limpia. Caminó por cada habitación. Tocó cada pared. Cada marco de puerta. Cada alféizar. Luego llamó a Jaque. Hola.
Está hecho. La casa está a salvo. Su voz cálida por el teléfono. Me alegro, Elle. Una pausa. Luego. ¿Quieres ayuda para terminar las renovaciones? Miró alrededor de la sala. Vio las posibilidades. Paredes claras. Suelos nuevos. Sus diseños. Su futuro. Sí. Quiero. Colgó. Fue al estudio. Abrió el cuaderno de su padre. Fue a la última página. Escribió una línea. 1 de marzo de 2026. Deuda saldada. Casa mía. Para siempre. Lo cerró. Lo puso en el estante, junto a los viejos libros de su padre. Luego salió. La nieve había parado. Sol abriéndose paso. Se quedó en el porche. Miró la calle. El barrio. La ciudad más allá. Y por primera vez en meses. Respiró hondo. Sin peso. Sin secretos. Solo aire. Solo hogar. Volvió adentro. Cerró con llave. Y comenzó. No reconstruyendo. No reparando. Creando. Un nuevo capítulo. En la casa que recordaba. Y ahora. Finalmente. Susurraba solo para ella. 6 meses después. El calor de julio presionaba contra las ventanas del 4327 de Ravenswood Avenue. La casa ya no crujía en queja. Los nuevos suelos de madera dura brillaban bajo la luz de la mañana. Las paredes blancas reflejaban el sol como nieve fresca. La habitación de la torreta, antes un almacén polvoriento, ahora albergaba la mesa de dibujo de Elle. Planos clavados en el tablero de corcho. Un pequeño letrero en el porche delantero decía: Harper Design Studio solo con cita previa. Trabajaba desde casa la mayoría de los días. Los clientes venían a ella. La casa los recibía. La camioneta de Jaque se aparcaba enfrente 2 veces por semana. A veces para trabajos de acabado. A veces para tomar café en el porche. A veces solo para sentarse. Sin prisa. Sin presión. La familia se había dispersado en silencio. Isen vendió su jeep. Se mudó a un apartamento más pequeño en los suburbios. Aceptó un trabajo vendiendo bienes raíces comerciales. Pagaba a tiempo. Cada mes. Nunca fallaba. Nunca llamaba. Sofía encontró un puesto de maestra a tiempo completo. A 2 pueblos de distancia. Envió un solo correo en abril. Gracias por la segunda oportunidad. No la desperdiciaré. Ella lo leyó. No respondió. Margaret se quedó en su condominio. Las cuotas de la asociación de propietarios continuaron por los 2 años prometidos. Luego ella transfirió la responsabilidad. Margaret envió una tarjeta el Día de la Madre. Escrita a mano. Pensando en ti. Ella la guardó en un cajón. Con las demás. Ya no las abría. La casa estaba tranquila ahora. Sin más susurros de deudas. Sin más ecos de traición. Solo el suave zumbido del ventilador del techo. El tic del reloj de la repisa restaurado. La risa ocasional cuando Jaque contaba un chiste malo. Una tarde a finales de junio. Ella organizó una pequeña inauguración de la casa. No para la familia. Para los vecinos. Para el techador. Para el pintor. Para Rachel, que voló desde Nueva York por el fin de semana. Para Jaque. Llenaron la sala de estar. Copas de vino. Risas. Historias sobre la vieja casa. La forma en que solía crujir. La forma en que ahora respiraba con facilidad. Ella se quedó junto a la ventana en saliente. Observó las luciérnagas parpadear en el patio trasero. Sintió el suelo sólido bajo sus pies. Alzó su copa. En silencio. A la habitación. A la casa. A sí misma. Por nuevos comienzos. Ellos lo repitieron. Brindis. Sonrisas. Bebió. Saboreó el verano. Más tarde. Cuando todos se fueron. Caminó por las habitaciones vacías. Apagó las luces una por una. Se detuvo en el estudio. El cuaderno de su padre todavía estaba en el estante. Lo abrió. Leyó la última línea que había escrito. Deuda saldada. Casa mía. Para siempre. Sonrió. Lo cerró. Lo colocó junto a un nuevo cuaderno de bocetos. Lleno de sus diseños. Su futuro. Caminó hasta la puerta principal.
Salió al porche. El aire nocturno cálido. Estrellas claras sobre el resplandor de la ciudad. Miró hacia arriba. Susurró. La mantuve a salvo, papá. Ninguna respuesta. Pero la casa suspiró detrás de ella. Un sonido suave y satisfecho. Como un aliento largo retenido finalmente liberado. Entró. Cerró la puerta con llave. Y por primera vez en años. El silencio se sintió como paz. No ausencia. Los susurros habían sido silenciados. Y en su lugar, solo la promesa tranquila del mañana.